Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Este es el primer video correspondiente a una serie donde hablaré acerca de un tema que nos atrae mucho, el cual es el terror y el horror. Cómo ha influido en los diferentes medios, ya sea literatura, cómics, radio, películas, etc. Y en los videos siguientes hablaré de los géneros y sus definiciones en los cuales se clasifican las películas. Así que comenzamos y espero que lo disfruten. Vamos a comentar acerca de la diferencia del terror y el horror en los diferentes medios visuales, tanto en el cine como en el literario, y cómo ha ido evolucionando y también cómo ha afectado en nuestra vida diaria. Así que empecemos. Primero, para el ser humano no hay nada más excitante o repulsivo que sentir miedo. Aquella sensación que recorre nuestro cuerpo hasta llegar a nuestra mente y enaltecer nuestros sentidos. Aunque no se tiene un fundamento real, se ha especulado que el humano ha sentido miedo desde que tuvo conciencia del peligro que éste representaba, desde no saber qué lo esperaba en la oscuridad, el castigo que provocarían sus dioses al no obedecerlo, hasta algo tan sencillo como salir de su zona de confort. Pero también el miedo ha generado un impulso creativo para saber cómo enfrentarlo o cómo vivir con él. Como se mencionó con anterioridad, otro tema polémico es la religión. La mayoría de los grupos étnicos del pasado, y podemos mencionar también del presente, crearon ciertos dioses o deidades a los cuales adoraban y siguen adorando hasta ahorita. Estos podían ser benéficos o malvados. Para evitar algún inconveniente con ellos debían de colocar ofrendas, las cuales podían ser ciertos alimentos, plantas, flores y o sacrificios humanos. Aquí podemos concluir que la base de todas las religiones es el miedo. Un ejemplo de lo anterior sería la secta denominada Heaven's Gate, la cual fue liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Needles. La creencia estaba basada en la ufología y estos se suicidaron en 1997 cuando pasó el cometa Halley. Otros dos aspectos de los cuales ya se volvieron una necesidad para el ser humano es la sensación de sentir y provocar miedo. Desde un aspecto tan impensable como el regañar a un niño, pasando por el acoso escolar o laboral, hasta ver una película de terror u horror. Con respecto al tema del acoso escolar, cabe mencionar la masacre que sucedió en la ciudad de Columbine, Colorado, en 1999. Haciendo una nota, existe una película que representa muy bien este tema llamada Elefante. Antes de proseguir con el tema, primero debemos de definir los dos géneros principales, aquellos que han causado un gran debate entre la literatura y las artes visuales, aunque muchos lo consideran sinónimos, pero sí existe una diferencia. ¿Ok? ¿Qué es el horror? El objetivo es causar suspenso, temor y o miedo, basándose en narrativas que no pueden ser explicadas por los conocimientos científicos actuales. Por ejemplo, eventos paranormales, posesiones, futuros distópicos, entes o monstruos indescriptibles, etc. También involucra personajes como duendes, vampiros, fantasmas, extraterrestres, robots con inteligencia artificial y varios. Así, creando una atmósfera a lo desconocido y a lo irracional, la cual manipula nuestra mente y nuestros sentidos. Como dato histórico, se considera que la película La Mansión del Diablo de Georges Méliès en 1986 es una de las primeras que causó horror al espectador. Una de las frases del escritor Howard P. Lovecraft, enfocado más en la literatura, es la siguiente: crear un mito que sea comprensible incluso para los cerebros vaporosos de las nebulosas espirales. Ahora vámonos con el terror. El terror tiene como objetivo causar disgusto, asco o repugnancia. Aunque también va enfocado al miedo, existe una línea muy delgada con el miedo, pero sí hay diferencias.
basándose en escenas violentas o fuera de cualquier moral y causar miedo en el entorno físico. Existen ciertos aspectos y teorías en el que el terror nos alimenta nuestro gusto por ver el sufrimiento de otras personas. Un ejemplo son los documentales o películas de los crímenes cometidos por los asesinos seriales. Este género puede ser tan cómico como brutal, mezclado con erotismo, lo sexual, hasta toparse con ciertas filias. Algunas películas catalogadas en este género han sido prohibidas en varios países por su contenido excesivo de vejación humana. Una de las vertientes es el suspenso, y Alfred Hitchcock lo define con lo siguiente: imagínense a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. A eso se le llama suspenso. Como dato histórico, se considera la película La llegada del tren a la estación de la Ciotat de los hermanos Lumière en el año 1986 como la primera película que causó terror al espectador. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el tren iba a salir de esa pantalla. Un ejemplo representativo de esta diferencia es lo que escribió Anne Radcliffe en su trabajo sobre lo natural en la poesía, lo cual dice lo siguiente: terror y horror son verdaderamente opuestos. El primero expande el alma y despierta las facultades a un nivel de vida más alto, mientras que el segundo contrae, congela y casi los aniquila. Complementando con lo que se mencionó anteriormente, vamos a hablar de las novelas. Estas fueron las iniciadoras de dar a conocer entre el público estas historias. Una de las primeras novelas consideradas fue El Castillo de Otranto. Algunas novelas góticas también representativas fue Fausto, Frankenstein, La leyenda de Sleepy Hollow, Barney el vampiro o El festín de sangre, El retrato de Dorian Gray, Drácula y El golem. Algunas novelas que también son muy importantes y que ayudaron a posicionar este género son Los 120 días de Sodoma o La escuela del libertinaje del Marqués de Sade, Las montañas de la locura de Lovecraft, El exorcista, Psicópata americano, que fue de 1991, y Ringu, esta novela japonesa de Koji Suzuki que ha generado una gran cantidad de películas, unas buenas, unas regulares, pero amplió ese campo para adentrarse en las películas japonesas de terror. También se ha mostrado una visión de la muerte y de la fantasía en el tema poético. Unos ejemplos son Bodas Negras de Carlos Borges y el otro es Azrael de Rafael Cabrera. Si tienen la oportunidad, denles una leída. Ahora vámonos con el otro tema, acerca de los cómics. Un aspecto visual, que también es otro de los precursores del género fantástico u horror, las cuales son las denominadas revistas pulp, las cuales fueron muy populares en Estados Unidos en los años 1896 y 1950. Las más conocidas son Weird Tales. Entre los autores más conocidos que publicaron sus historias son Lovecraft, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, entre otros. Con el tiempo, estas historietas sufrieron cambios, haciendo alusión más al género erótico, gore o explotación. Aunque hay muchas historietas o novelas gráficas que hacen alusión al tema, a continuación mencionaré algunos ejemplos: Vampirella, Walking Dead, Kick-Ass, Heavy Metal, Tales from the Crypt, 28 días después, El Aro y estas publicaciones de 1940 llamadas El monje loco. También algunas adaptaciones de películas
son Hellboy, Silent Hill, The Night of the Living Dead, Hellraiser, entre otras. Y la adaptación de novelas de los autores Lovecraft, Poe, entre otros. Algunas editoriales más conocidas que crean estos cómics son Dark Horse, Avatar Press, Davis Dew Publishing, entre otras. Ahora vamos a hablar de las revistas en general. Otras revistas de importancia son las que brindan relatos o información acerca del tema. En varias ocasiones son revistas locales que brindan las historias o novelas de estos escritores. Algunos ejemplos son Goliardos en México, la Biblioteca del Terror en España, Creepy de Estados Unidos y en España, y Fangoria en Estados Unidos. También hablemos de otro aspecto. En el radio también se han presentado estos temas, en donde los programas nos llevan a estos lugares lúgubres gracias al sonido y voz del locutor. En la actualidad existen varios podcasts que transmiten este tema. En la siguiente lista me enfocaré en los más representativos de la radio mexicana, la cual es El Monje Loco de la emisora XCW y La Mano Peluda de Radio Fórmula. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta información. Voy a subir más videos un poco más específicos de los subgéneros de lo que es el cine. Y no queda más que darle. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.